Bienvenidos a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología y vamos a hablar sobre genética. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este nuevo tema. Como conceptos básicos de genética necesitamos saber qué significa, por ejemplo, carácter. Es una característica observable determinada por la expresión de un gen o un grupo de genes. Bien. Necesitamos saber qué significa herencia. Se refiere a las características que un organismo hereda de sus progenitores, en este caso de sus padres. Ejemplo, las flores púrpuras, ojos azules, una cola larga. Diferentes características pueden ser parte de esta herencia. Gen es un segmento de ADN en la misma localización. Esta localización, este lugar se llama locus. En ambos cromosomas homólogos. Un cromosoma tiene muchos genes responsables de un determinado carácter, unidad de la herencia que contenida en el cromosoma. Acuérdate, el gen es la unidad de la herencia. Locus es el lugar físico específico de un gen dado en un cromosoma. Alelos son formas alternativas de un gen que se relacionan con una sola característica. Cuando hablamos de un alelo dominante, alelo que determina la expresión fenotípica. Ya vamos a ver qué es fenotipo y genotipo de una característica. Pero cuando hablamos de una expresión fenotípica es una expresión física y es representado por una letra mayúscula. Cuando tú observes una letra mayúscula de una característica quiere significar que es dominante y que esto se va a manifestar siempre que aparezca un dominante se va a manifestar. Tenemos también lo que es un alelo recesivo. Es el alelo presente en el genotipo que no se expresa en el fenotipo. O sea, está presente en el gen, pero no se expresa físicamente. Bien. Aparece solo cuando el organismo ha heredado el alelo en ambos progenitores, representado por una letra minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un alelo dominante y un recesivo, el dominante prevalece y esto se ve expresado en el aspecto físico. Para que un alelo recesivo se pueda manifestar en su aspecto físico, tiene que encontrarse con otro recesivo. Al haber los dos recesivos, se va a poder manifestar. Vamos a ver más detalladamente a continuación. Genotipo constituye genéticamente, es la constitución genética de un organismo, los alelos en sí de cada gen. Y fenotipo es la expresión del genotipo de un organismo, como el color, la forma, el tamaño, el grupo sanguíneo, la producción de enzimas, comportamiento, etc. Influenciado, obviamente, muchas veces por el ambiente. ¿Qué es homocigoto puro? Aquí, como les decía, ¿no? Mira, el homocigoto puro es el organismo que posee dos alelos idénticos. ¿Ve? Acá, dos mayúsculas son dominantes, dos minúsculas recesivos, pero tienen que ser iguales. Por eso es homocigoto, igual, homo, puro, porque son iguales. Bien. Cuando hablamos de heterocigoto o híbrido, cuando presenta uno de cada uno, los alelos son distintos para cada característica. Mira, una B mayúscula, una B minúscula, un A1, un A2, un A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Son diferentes. A esto se le llama heterocigoto. Cariotipo es el conjunto de características que permite reconocer la dotación cromosómica de una célula. Es propio de cada especie y se identifica por el número de cromosomas y por el tamaño y la forma de estos. Genoma o genomio es el conjunto juego de genes o cromosomas haploides que tiene una célula. Por ejemplo, los gametos, los óvulos y espermatozoides tienen un genoma N. Las células somáticas tienen dos genomas, por eso se dice 2E. Bien, ahora sí entremos a lo mucho más importante de la genética, que en este caso es las leyes de la genética. Vamos a hablar de las leyes mendelianas y de las leyes post-mendelianas. Las leyes mendelianas tenemos la primera, que es la ley de la dominancia de los caracteres en la primera generación filial, o la F1 es la primera generación. Establece que al cruzar dos individuos genéticamente diferentes puros para un determinado carácter, la F1 manifiesta que el carácter dominante de uno de sus la F1 manifiestan el carácter dominante de uno de sus progenitores. Por ejemplo, aquí tenemos
una alberja, en este caso amarilla, y una alberja verde. La amarilla es pura porque tiene los dos iguales, A y A mayúscula es dominante, y en este caso la verde es pura porque tiene los dos iguales, A y A minúscula, y es recesivo. Cuando se cruzan estos dos, todo su resultante va a ser A mayúscula, A minúscula. Ya no es puro, ahora es heterocigoto, es un híbrido, tiene A mayúscula, E minúscula, pero el color de todas va a ser amarillo porque va a dominar obviamente el mayúsculo, la letra mayúscula. Entonces por eso todos van a salir del mismo color. Entonces dice, la porción genotípica, 100% A mayúscula, A minúscula. Todos salen así. Proporción fenotípica, la característica que se ve, 100% el carácter dominante, 100% amarillas. La segunda ley de Mendel dice, la ley de la segregación o separación de los caracteres en la segunda generación filial o en la F2. Dice, al fecundarse la F1, la descendencia muestra lo siguiente. Por ejemplo, al fecundar un conejo de color negro homocigoto dominante con otro pardo recesivo, en la F1 todos los conejos expresan el color dominante. Luego, al cruzar estos monohíbridos en la F1, los descendientes de la F2, o sea la segunda, es 75% de los conejos son negros y el 25% son pardos. Igual también lo podemos ver en el caso de las alberjas que vamos a encontrar acá, ¿no? Tenemos aquí, esto fue el resultante de la F1, lo que resultó. Vamos a cruzar dos de la F1, dos hijos de la F1, ¿no? Dos alberjas amarillas, pero que tienen un alelo recesivo, una A minúscula. Entonces, este se va a separar en A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Ahí se van a cruzar y vamos a ver que cuando se cruzan van a dar uno, en este caso homocigoto puro, A mayúscula, otro que va a dar A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y otro que va a dar 2A minúscula. Esto quiere decir que va a expresar el color verde porque es recesivo, los dos son iguales. Y tenemos que en la porción genotípica tenemos 1, AA, 2, A y A minúscula, y 1, 2A minúsculas. En la porción fenotípica, 3 dominantes, los 3 amarillos, y 1 recesivo, 1 de color verde. En la tercera ley, la ley de la combinación o distribución independiente de los caracteres en la segunda generación filial. Esto consiste básicamente en que los caracteres de diferentes, por ejemplo, el color de ojos es un tipo de carácter, no va a depender del color, por ejemplo, del tamaño de las orejas, o del color del cabello, o del color de la piel, ¿no? Son caracteres distintos, por eso dice independencia de los caracteres. Por ejemplo, dice, el comportamiento simultáneo de dos o más pares de genes localizados en diferentes pares de cromosomas, los genes que están en el cromosoma separado se distribuyen independientemente durante la meiosis. No tienen nada de relación y por lo tanto se tienen a separar. Aquí encontramos, por ejemplo, vamos a encontrar que el color A es obviamente amarillo, el A minúscula es verde, el B va a ser, en este caso, cuando veamos el B, va a ser liso y el B minúsculo va a ser rugoso. Quiere decir que para que sea verde tiene que haber 2A minúscula. Para que sea amarillo, 2A mayúscula o un A mayúscula. Para que sea liso tiene que haber una B mayúscula o 2B mayúscula. Y para que sea rugoso tiene que haber 2B minúscula. ¿Sí? Vamos a ver acá. Cruzamos AB, A mayúscula con B minúscula, A minúscula con B mayúscula, A y A. Como te digo, son independientes. Al cruzar todo esto nos va a dar como resultado 9AB. 3 A mayúscula, B minúscula, nos va a dar 3 A, en este caso, A mayúscula, A minúscula y B minúscula, que en este caso B minúscula va a ser para que sea rugoso, y B minúscula que va a ser lisa. Vamos a tener en este caso una nada más. Aquí hay un pequeño error en este caso. El B, pasaría para acá en el gráfico, pero en los datos está bien. Y vamos a tener aquí en la porción fenotípica, que es la que nosotros queremos, 9, que van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos y lisos. 3, que en este caso van a salir amarillos, pero rugosos. 3, que van a salir verdes y lisos. Y 1,
verde y rugoso. Bien. La herencia intermedia, aquí ya no intervienen las leyes de Mendel, sino unas leyes que se han dado posteriormente a los estudios que hizo Mendel. Es aquella en la que el fenotipo del heterocigoto, la F1, es intermedio entre los dos homocigotos. Ejemplo, en las gallinas de la raza andaluza, el color azul es una expresión heterocigota. Los genes para el blanco del macho y el negro al cruzarse van a dar un color distinto. Por ejemplo, si se cruza entre una planta de diente de león de flores rojas y otra de flores blancas, algunos pensarían que de repente el color dominante, como es el rojo o puede ser el blanco, se va a expresar. Pero en este caso va a haber una herencia intermedia, en la cual va a dar que se van a expresar otro color. Vamos a tener acá, encontramos roja y blanca, da A mayúscula y A minúscula. Si nosotros aplicamos las leyes de Mendel, debería decir que esto saldría rojo, pero sale rosado. Por esto no está dentro de las leyes de Mendel. Es una herencia intermedia. ¿Sí? Entonces, si volvemos a cruzar dos de estas, dos de la F1 a la F2, vamos a encontrar justamente esto. Una roja, dos rosadas y una blanca. Entonces ya no cumpliría más que todo en la F1 las condiciones. Tenemos la herencia codominante. Es aquella en la que el fenotipo del heterocigoto expresa completamente el genotipo de ambos progenitores. Los genes que se producen en la sangre humana, por ejemplo el antígeno A y B de una persona, no es que se van a combinar o solamente va a dominar el A o va a dominar el B o van a combinar si van a salir una C. No, se van a expresar ambos y por lo tanto va a tener grupo sanguíneo AB. Lo vamos a ver en otro ejemplo. Por ejemplo, una vaca de color blanco con una vaca de color negro. Si fuera leyes de Mendel tendría que ser un color dominante. Pero como esto ya no, y tampoco es la herencia intermedia donde va a salir un color gris, sino aquí va a ser los dos dominan. Va a salir partes blancas y partes de color negro. Se van a expresar los dos genes. Tenemos también la teoría cromosómica de la herencia, que es la teoría iniciada por William Sloan en 1902 y fundamentada por Thomas Morgan en base a experimentos realizados en la mosca de la fruta, que es la Drosophila, en 1906. Esta teoría se resume en los siguientes puntos. Los genes que se encuentran en los cromosomas y están ubicados en ellos en forma lineal. Los genes que están en el mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y se denominan por ellos genes ligados. Cada gen que ocupa un determinado lugar, locus, en un cromosoma tiene su pareja, allomorfo, que se encuentra localizado en el cromosoma homólogo correspondiente. Mediante el entrecruzamiento de cromosomas homólogos durante el tratamiento de la meiosis se produce la recombinación de genes. Esto, si tú quieres verlo más detalladamente, sería en lo que es reproducción celular, donde vemos el tema de meiosis y eso se le llama crossing over. La determinación del sexo, dice. La determinación del sexo en los organismos se encuentra bajo el control genético, se produce en el momento de la fecundación. El complejo genético determinante suele estar localizado en los cromosomas sexuales, que es el cromosoma 23, donde es X e Y, heterocromosomas o alosomas. Los demás cromosomas se componen del genoma en conjunto de cromosomas haploides de una célula y que no están relacionados con la determinación del sexo. Se denominan autosomas. Vamos a ver acá. El hombre tiene su cromosoma sexual XY. Es el único que se diferencia del resto de los cromosomas. Y la mujer tiene también su cromosoma sexual que se diferencia y es XX. Para que ellos dos, en el momento de la fecundación, tengan sus hijos, va a depender de cuál de los dos cromosomas dan, ya que no pueden dar los dos juntos. Por ejemplo, el padre puede dar X y puede dar Y. La madre puede dar X o X, solamente X. Entonces, si el padre da X y la madre obviamente da X, van a salir mujeres. Pero si el padre da Y, la mujer obviamente da X porque no puede dar otro más, van a salir hombres. Básicamente, el sexo lo va a determinar el hombre. Bien, tenemos algunas enfermedades ligadas al cromosoma X, que son las enfermedades ligadas al sexo. En este caso, las enfermedades del cromosoma X son el daltonismo, enfermedad hereditaria producida por un gen recesivo ligado al cromosoma X, que no permite la percepción normal del color rojo y verde.
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria debido a un gen recesivo ligado al cromosoma X, tendencia a sangrar abundantemente por la menor herida. Y la distrofia muscular, enfermedad producida por un gen recesivo ligado al cromosoma X, se manifiesta entre los 2 y 3 años. Los pacientes presentan desarrollo anormal en los músculos esqueléticos, dificultando subir escaleras o levantarse del suelo. Los afectados fallecen antes de alcanzar los 20 años. Y las enfermedades ligadas al cromosoma Y, vamos a tener la hiperticrosis auricular, es un exceso de vello en el pabellón auricular, protegiéndose la abertura del oído externo. Tenemos la ictiosis, la afección de la piel caracterizada por la formación de escamas o cerdas en la piel. Muchísimas gracias, eso sería todo por la parte de la que es genética. En esta parte faltaría hablar de mutaciones, pero será tema de un nuevo video. Se despide ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro, sin antes decirles, dejen su me gusta si les pareció interesante el video, que comenten qué les pareció o alguna sugerencia, lo compartan con quien lo pueda necesitar y sobre todo se suscriban para que no se pierdan ninguno de los videos.